Te doy la bienvenida a Karma Emprendedor, un podcast en el que vas a poder escuchar, sin filtros, a emprendedores como tú que han conseguido vivir de su pasión. No solo vas a aprender las estrategias de cómo lo han hecho, sino que vas a conocer de verdad a la persona que hay detrás, sus aciertos y errores, sus virtudes y defectos y algunos de sus vicios inconfesables. ¿Para qué? Para que liberes tu karma emprendedor, es decir, que pongas en marcha aquellas causas y condiciones que necesitas activar para que tu negocio funcione. Por cierto, si quieres saber cuáles son los 7 obstáculos que te están impidiendo vivir de tu pasión y cómo superarlos, he preparado un ebook para ti con ejercicios simples y prácticos. Ve ahora a davidalonsogarcia.com/ebook y descárgatelo gratis. Y ahora, vamos a por la entrevista. Bueno, en primer lugar, Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muy bien, David, muchas gracias por invitarme. Encantado de compartir contigo. Muy bien. Pues un placer y la verdad que me hace mucha ilusión porque me gusta tener diferentes tipos de perfiles de emprendedores dentro del podcast y es el primer perfil que tengo relacionado con el mundo de la música. No el último, también te digo porque tengo en mente a una persona que me está dando largas, que se dedica a la música también, pero me hace Ujú. mucha ilusión que seas el primero, ¿no? en de este mundo. Así que Pu- muchísimas pu- gracias por aceptar. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme y por conectar, porque esto hace que sigamos expandiendo, ¿no? No solo a nivel profesional, sino a nivel personal, que esta es mi opinión, de eso se trata, esto de venir a vivir experiencias y desarrollarnos desde esas experiencias. Entonces, encantado de estar aquí, por supuesto. Totalmente, ahora me contarás más porque lo que hacéis tiene mucho de experiencia, es mucho de experiencial. Pero bueno, la primera pregunta que te quería hacer, que te quiero hacer es, ¿quién es en realidad Roberto Pacheco? Bueno, es un buscador, Roberto Pacheco, en esta parte en la que soy capaz de observarme, de autoobservarme, pues hago en retrospectiva un análisis de lo que he sido en la familia o de lo que he sido y sigo siendo, o de lo que he sido como músico y sigo siendo, y leo mi currículum o leo las conexiones que he tenido con amistades o con familia, y siempre me posiciono en un concepto así como muy punta de flecha, ¿no? Como buscando cosas, abriendo caminos. Entonces, desde esa parte, más allá de que me encanta la música y llevo más de 30 años en la música, desarrollando carrera profesional, me encanta la docencia, pedagogía, didáctica, como crear herramientas, pues soy un apasionado de la vida porque acepto muchas de las experiencias que me toca vivir desde una primera persona que acepto esto que me está tocando a mí, no le echo la culpa a nadie, no pongo responsabilidad fuera, simplemente esto es lo que me ha tocado a mí, a ver cómo soy capaz de gestionarlo, ¿no? Y como tengo mucha conexión con la creatividad y con la improvisación, pues me encanta siempre crear algo. Si de repente no lo tengo fácil o no lo tengo en el bolsillo, no tengo una práctica para poder en un momento dado crear algo que me haga estar mejor, pues busco la manera, ¿no? Desde la divergencia de la creatividad, de crear algo que me haga digerirlo, que me haga trascender eso, ¿no? Concebiendo que eso que me ha venido no era lo que yo quería, es decir, eso que si viene una sorpresa y es lo que quiero, pues lo acepto y lo celebro. Pero si es algo que viene, que es denso, que es entre comillas, negativo que me ha sacado de mi centro, pues si no tengo una herramienta a mano que ya haya creado antes, busco la manera de crearla. Entonces, desde ahí, como te digo, un buscador, un investigador, un vividor. Un vividor en el buen sentido, ¿no? Un vividor desde la conciencia, ¿no? Por lo que cuentas. Sí, me encanta el mundo de la consciencia. Más allá de que escuché a Emilio Carrillo diferenciar lo que era conciencia y consciencia, que hasta hace relativamente poco no se había ampliado ese conocimiento con una S, ¿no? La diferencia que tiene la S de conciencia y consciencia. Cuando escuché a Emilio decir eso, me encantó y me enganché en el mundo de la consciencia, sobre todo por no entender que hay algo ético o no ético, o bueno o malo, no solo eso, sino el hecho de que hay algo que va más allá de lo que alguien puede decir que es bueno o malo, alguien o algo o una institución o lo que sea, ¿no? Entonces el concepto de conciencia, de ser consciente de mí mismo, de ser consciente del otro y de cómo crear códigos de comunicación, de cómo crear interrelación entre los dos,
me entusiasma, me ilusiona y me pone en esa punta de flecha de seguir investigando cómo puedo seguir conociéndome a mí mismo, cómo puedo seguir conociendo al otro para, desde el respeto, seguir brindando la oportunidad que nos da esta experiencia de crear vínculos, crear herramientas. Si nos llevamos muy bien, pues lo potenciamos y lo hacemos crecer. Y si de repente hay algo que roza, pues vamos a ver por qué roza y a entenderlo y aceptarnos como somos para seguir creciendo. Entonces, me flipa la conciencia, me flipa. Qué bueno. Oye, Roberto, dices que llevas 30 años, más de 30 años en el mundo de la música. Para mí, que soy un tío como muy cuadriculado, en ese sentido, ¿no? Y que tengo como mucha curiosidad y mucha admiración, ¿no? A la gente tiene esa capacidad de crear. Te quería preguntar, ¿cómo descubres tú esta pasión por la música? ¿Cuándo es tu primer contacto? A ver, eh, no tenía uso de razón o no era consciente, ¿no? Porque con 8 añitos, por más que tú se ha conformado ya a nivel estructural gran parte de tu cerebro, pues puedes guiarte por la parte del impulso de que te gusta jugar, ¿no? Pero con 8 años tuve la suerte de vivir en una familia que me guió en un proceso de tomar contacto con la música y me apunté en la Asociación Musical de Pinto, me apuntaron y ahí abrieron un armario, mi querido profesor, ya fallecido, o de los primeros mentores, Fernando, abrió el armario y le dijo a mi padre, yo creo que podría tocar una trompeta o algo así. Y abrió el armario y dijo, pues aquí no hay una trompeta, hay un trombón de pistones. Y de repente me empaquetaron así como, pa, toma, llévate el trombón de pistones a ver si soplas. Y bueno, profesor tras profesor, encuentro tras desencuentro, me fui conectando muy rápidamente con el trombón y el trombón de varas pues fue como desde el principio mi primer contacto con la música, ¿no? Entonces desde ahí, imagínate, mmm, pues con 8 años lo que me mostraron y desde ese camino pues me enganché. O sea, tampoco podría decirte más allá de eso. No fue una pasión de quiero este instrumento. Claro. Me fui dando cuenta de que quería ese instrumento desde la práctica, desde la, la propia experiencia, ¿no? Entonces, agradecido de que fueran mis padres en aquel momento, que su pasión por la música, aunque no eran profesionales, pues mi madre siempre estaba cantando y sigue cantando y mi padre había tenido sus pinitos con la música, con la batería, entonces, pero cuando ya vino a Madrid se dejó de la música y como que nosotros, de alguna manera, mi hermano y yo, Álvaro Pacheco, como seguimos la ilusión y el sueño de mis padres, ¿no? De alguna manera. Entonces, encantado por ello, claro. Qué bueno. Y cuando llega el momento de estudiar, de elegir estudios más adelante, ¿qué es lo que haces? Me voy encontrando con la realidad de soñar y conseguir los sueños sin darme mucha cuenta que estaba estudiando. Es cierto que tuve un pequeño bloqueo con la estructura del colegio, porque me decían en el colegio que la música me iba a entorpecer en mis estudios, ¿no? Y eso fue también una gasolina que me dio la posibilidad de decir, bueno, espérate, a mí me encanta la música, ¿quién es esta persona, por muy profesor que sea, que me, que me vaya a guiar y a decir que me quite de la música? Y eso fue luego una tónica general, fue un punto de inflexión en sexto de GB que me suspendieron para el verano para que, como no has estudiado, o sea, deja la música, ¿no? Y eso fue como el amor propio que me motivó y la gasolina que luego me lo he ido encontrando a lo largo de los años. Fui estudiando en el instituto y me encontré a diferentes profesores que me decían que la música me quitaba tiempo de estudio. Y claro, me quitaba tiempo de estudios, que nosotros los músicos estudiamos muchísimos años más que una carrera universitaria. Si antes ya eran años, ahora creo que son 14 años los que tiene que estudiar un músico para salir. 14 años. 14 años. Tienes que estudiar 4 años de elemental, luego 6 años, si no recuerdo mal, de grado profesional y luego un superior de 4 años. Tienes que estudiar 14 años. Y luego, para que llegue las legislaciones vigentes que hacen que ese título no se equipare a una carrera de un doctor, un médico, de un arquitecto, ¿no? Sobre todo por la gestión institucional de cierto tipo de intereses creados para que
una persona no se conecte con su creatividad, no se conecte con la música, no se conecte con las emociones, ¿no? Bueno, todo esto me he ido dando cuenta con los años. En aquel momento, cuando tú me haces esa pregunta, yo me pongo a estudiar y no me di cuenta, ¿no? Yo he Claro. estudiado dos conservatorios superiores, es decir, dos carreras universitarias, pero luego he estudiado también dos másteres en la universidad, uno de inteligencia emocional y otro de investigación. O sea, lo del concepto de estudio reglado, no soy un crítico sin conocimiento, soy un crítico con conocimiento, ¿sabes a qué me Crítico refiero? con conocimiento de causa, ¿no? Sí, porque me ha tocado vivirlo y me ha tocado agradecer muchas de las cosas de la propia institución y del sistema arreglado, pero también me ha tocado ver los entresijos de un sistema muy corrupto en muchos sentidos, muy deslavazado, muy poco fomentador de la expansión de la creatividad. ¿Y cómo puedes entender eso, no? O sea, para que te hagas una idea, yo estuve dando clases unos años en el Centro Superior en un Centro Superior de Madrid, dando clases de trombón jazz, y mi pasión por las emociones, que entonces estaba estudiando un máster de inteligencia emocional, me hizo crear una asignatura de inteligencia emocional del músico que no existía y yo creo que tampoco, bueno, Qué bueno. alguna oveja descarriada como yo habrá que ya lo ha intentado implantar. Y al final la Comunidad de Madrid me aprobó o aprobó a través del centro donde yo daba clase una asignatura que era inteligencia emocional del músico. Y tú dices, hostia, pero ¿cómo no hay una asignatura que trabaje con las emociones? Sí, nosotros trabajamos con las emociones, estudiamos las emociones, pero desde la música, no desde las propias emociones en sí. Entonces, vamos dando palos de ciego, conectándonos con la alegría, con la tristeza, o sea, con cierto tipo de emociones o sentimientos pero no desde la parte técnica. Entonces, yo me metí 2 años de estudio profundo de cómo era la estructuración técnica para que aceptaran una asignatura optativa. Entonces, claro, conozco los entresijos del sistema y también conozco de qué manera puedes entrar en ellos y menear un poco al sistema para Claro. crear un cambio, ¿no? Entonces, Y totalmente. además, ¿no? O sea, además me parece brutal lo que dices, porque si hay algo que te conecta directamente con las emociones, es la música. Es que a mí me parece, después de los Brutal. años que llevo en esto, me parece algo esencial. Pero bueno, si nos ponemos en este plan y vuelvo un poco al principio en el colegio, no nos enseñan a tomar contacto con la risa desde un punto de vista científico o desde un punto de vista de discernimiento, ni con llorar. No nos enseñan a conectarnos con las emociones desde el lado práctico. Nos conectamos en el recreo, dándonos empujones o saltando de alegría con los amigos, pero en realidad no nos conectamos desde un punto de vista técnico para que los niños sepan que pueden canalizar sus emociones, que pueden sentir sus emociones, que no hay una ley que te haga bloquear tus emociones y compartir tus emociones. Entonces, tú fíjate qué ridículo eso, ¿no? Pero tú fíjate, todavía rizando más el rizo, no nos enseñan a respirar. Y es básico entender que la respiración es básica para respirar. Y como nacemos, parece que nacemos sabiendo respirar, pues no entendemos que la respiración es tan importante, ¿no? Más allá del yoga o de ciertas técnicas que te ayudan a respirar, la respiración básica existencial que te hace tomar conciencia de que si respiras por la nariz vas a tener menos problemas que si respiras por la boca. ¿Cuántas personas me llevo encontrando? Tampoco hace tanto, porque yo me he conectado con esto hace relativamente poco, pero ¿cuántas personas me encuentro que no tienen ni idea de los beneficios de respirar por la nariz? Entonces dices, wow, pero si esto debería ser algo básico en la existencia del ser humano, ¿no? Hay un libro que recomiendo que se llama Respira, de James Nestor, bestseller, que es muy literal. La parte de atrás de la contraportada dice, algún New York Times dice, ¿no? No me acuerdo ahora cuál es la cita, pero dice, si respiras, este libro es para ti. Es Qué, buenísimo. qué sencillo de entender, ¿no? Y qué difícil de entender que no sea así. Entonces, bueno, pues en este debate constante de lo que es la existencia de mi ser, me hallo para seguir creando herramientas y ayudarme a mí y, por supuesto, compartir esas herramientas para todo aquel que le apetezca conectarse conmigo, ¿no? Con nosotros. Totalmente. Además, eso que has dicho, ¿no? De la inteligencia emocional, el otro día en otra entrevista que salió hace, creo que la semana pasada o hace 2 semanas, hablaba con, no, hace más, Nando Coronado, y él decía que era profesor de la asignatura del futuro, ¿no? Y era profesor de inteligencia emocional también, ¿no? Así que
Conecta mucho con eso que tú dices. Desde luego, desde luego. Para mí es básico conectarte con crear tu propio termómetro emocional, tu diario emocional, tu observación emocional de cómo te sientes, simplemente para tener un conocimiento de ti y saber que hay veces que están más arisco y más menos amoroso porque estás enfadado y simplemente acepta ese enfado y luego ya podrás autoobservar ese enfado para ver de qué manera lo puedes trascender. No te vas a quedar en el enfado o en la tristeza o en el cabre, o sea, no sé. Simplemente tener una conciencia de tus emociones, porque eso te va a dar que las puedas regular, porque si no eres consciente de las emociones, vives en la emoción que viviste en el momento. Ayer escuchaba una cosa Esclavizado, ¿no? súper, Vives totalmente, ayer esclavizado. escuchaba una cosa súper bonita que decía que, partiendo de las cuatro emociones básicas, ¿no? A ver si lo digo bien, la alegría es la única emoción del presente, porque la estás viviendo en este momento. La tristeza se conecta con el pasado, porque viviste algo que te ha hecho seguir estando triste. Vives la tristeza en un momento, pero la viviste y te quedas con el recuerdo de lo que viviste y sigues fomentándolo en tu presente, pero es una emoción del pasado. Y el miedo es una emoción del futuro, porque estás como en la expectativa de que te pueda asustar algo o puedas tener miedo de no llegar a fin de mes o cierto tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, me encantó entender eso, ¿no? Cómo entender las emociones también desde ese plano temporal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, Y totalmente. Roberto, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo empezaste en el mundo laboral? Bueno, el mundo laboral empecé jugando, o sea, yo tocaba, seguía estudiando en el conservatorio, pero como yo vengo de una familia de Salamanca, en donde hay mucha tradición, mucho folclore y mucha fiesta, como en cualquier parte de España, ¿no? Pero en la parte en la que a mí me tocaba, yo rápido empecé a tocar en una charanga. Una charanga es fiesta del pueblo, por la mañana bebe aguardiente y comes pastas, llevas En León también, sí, sí. total, y despiertas a la gente del pueblo en la diana y luego La llevas Diana. llevas a la gente a misa y luego vas a los toros y luego vives una serie de tradiciones culturales que están súper arraigadas en uno mismo porque las has visto desde pequeñito y yo empiezo a tocar muy rápido, muy pronto, creo que fueron con 11 años. En Salamanca empiezo a tocar, o sea que llevaba muy pocos años con la música. Pero es que en Pinto, donde estuve en mi infancia, empiezo a tocar en la banda municipal también, en la banda del pueblo, la Asociación Musical de Pinto. Entonces, hay como dos caminos muy claros, profesionales, que empiezo a degustar, ¿no? Y todo esto, pues ya ves tú, 12, 13, 14 años, ¿no? Sin contratos, solo como desde un punto de vista muy familiar y muy de educando, como se llamaba entonces, ¿no? De aprender, pero ya estás en un mundo profesional, te empiezan a llamar y claro, en el momento que empiezas a despuntar un poquito, porque tiene buen oído el chaval y toca muy bien, las coge muy rápido las canciones, pues me empiezan a llamar en un montón de lugares y casi antes de tocar en un teatro o en un centro cultural, en un sitio, en un escenario, yo ya me había pateado las calles de Madrid y de Salamanca, pero por todos los lados, o sea, y claro, yo ya sabía lo que era. Estando estudiando la parte técnica y la parte de escolástica, de todo como muy pomposo, yo sabía lo que era tener a 500 personas bastante pasadas de rosca y yo sabía lo que era levantarlas y agacharlas y levantarlas y agacharlas con la música. Entonces, Claro. ese concepto de la energía y de entender la música, cómo genera ese tipo de emoción, cómo genera ese tipo de guía, lo supe desde muy prontito. Entonces, imagínate, ese contacto profesional casi no lo puedo ni decir porque salta las normas del contrato profesional, ¿no? Pero bueno, desde la familia, porque estaba mi padre, estaba mi tío, había siempre un halo familiar que me envolvía y como era muy jovencito, pues todo el entorno que era mayor que yo me llevaba en volandas, ¿no? Entonces he tenido siempre mucha suerte con respecto a eso. Qué bueno. Oye, ¿y siempre te has dedicado a algo relacionado con la música o has tenido algún otro trabajo? Pues que yo recuerde, sí. A ver, tuve unos pinitos con respecto a cargar camiones de colchones, porque mi padre trabajaba en una empresa. Entonces,
tuve algún verano de estos para sacarme el carnet de conducir y ganar mucho en un mes rápido. Estuve, pero fueron como trabajos muy puntuales de un mes en el verano del 90 y no me acuerdo. Y, ¿sabes? Como una cosa muy puntual. Podría decirte que más allá de eso, siempre ha tenido una conexión con la música de una manera o de otra, componiendo, realizando, interpretando, tocando, arreglando, siempre en todo lo que tiene que ver con la música, o asesorando, acompañando procesos, o a veces, ya en estos últimos años, más que tienen que ver con el desarrollo personal, la consciencia, aunque no era explícitamente música, pues era desarrollando programas que tuvieran que ver con la incorporación de nuevas técnicas, ¿no? De mindfulness o, bueno, X historias, pero siempre, siempre con la música. O sea O que sea, se estoy puede muy, decir muy que eres contento. uno de los pocos privilegiados en este país, ¿no? Que ha sido capaz de prácticamente vivir desde siempre de su pasión, de la música. Yo he vivido siempre bajo la frase de, tú eres músico, sí, pero ¿de a qué te dedicas? No, que yo soy músico de, sí, pero, y eso lo he vivido en cualquier lado, ¿no? A mí me ha tocado por suerte viajar por muchos países del mundo y claro, no es lo mismo hablar con un taxista en Londres, yo qué sé, en casi cualquier país, o en Venezuela. Hay ciertos países en donde la cultura y el folclore están igual de arraigados que aquí, pero el que seas músico te pone en un baremo y en un estatus muy diferente al que existe en este país, ¿no? Y esto lo digo también en mayúsculas, no solo a nivel institucional, sino a nivel de mi vecina, ¿no? Que me ve todos los días con el trombón ahí a cuestas y todavía sigue dudando después de, pues eso, te he dicho 30, son 30, más de 35 años conectado con la música y todavía hay gente que se sorprende, ¿no? Es cierto que me siento privilegiado porque tengo muchos amigos que se van quedando por el camino, ¿no? Y si lees las estadísticas, alucinas porque, no sé, te puedo decir burradas de la gente que acaba en un conservatorio, un 5, un 10 sigue viviendo de la música. Un 5 y un 10%, o sea, como cosas muy ridículas, ¿no? Que, Sí, que dices sí. tú, pero, hostia, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es Pues sí, posible? total. Totalmente. Mm. Totalmente, es así de triste como tú has dicho, ¿no? No vamos a entrar en ese debate ya, porque al final el tema del sistema, lo que provoca y todo eso, pero al final es muy triste que alguien que tenga esa pasión y ese don al final, ¿no? Yo creo que ese don por crear algo, ¿no? Que de alguna manera, pues, sale de dentro tuyo, ¿no? Yo creo que tendría que ser obligatorio, ¿no? Que todo el mundo debería, por ley, vivir de eso que le apasiona y sobre todo es algo tan creativo, ¿no? Desde luego que sí, para mí es básico. Lo hablamos de las emociones, de la respiración, pero imagínate ya si nos metemos en vibración. Para mí, lo decía Vicky Rampal, es una persona que está ahora creando mucha escuela a nivel gong y meditación, y hablaba de que ¿cómo se dice? Internet para el siglo XX ha sido la revolución, o ha sido la revolución del siglo XX, y la vibración va a ser la revolución del siglo XXI, porque es desde ahí desde donde vamos a conectar. Estamos conectándonos constantemente. Somos, lo han dicho grandes a lo largo del siglo XX, somos energía, frecuencia y vibración. Toda esa energía está en movimiento y ese movimiento se puede medir. Nosotros los músicos estamos muy cerca de poder medirla porque no solo desde la práctica, sino a nivel científico, son hercios. Tú puedes medir la escala de tu vibración cuando estás en un cabreo, porque los impulsos eléctricos de tu sinapsis generan una vibración, no es lo mismo que cuando estás en otra emoción. Entonces, quiero decir, hay cierto tipo de propuestas, prácticas creativas que te fomentan mejorar un estado. Entonces, imagínate, tomar conciencia de la vibración, igual que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y es una herramienta indispensable para que esté al servicio de una intención, porque si no, está al servicio de una intención con conciencia, te puedes volver en una línea muy transhumanista y salirte un poco de esta línea de conciencia, pero es que un conocimiento de la vibración nos va a poner en una autoobservación para estar bien en ti y para generar una frecuencia que te haga vibrar en un estado que tú eliges. Es decir, más allá de que haya cosas externas que vienen y que tienes que aceptar porque te han venido y tienes que gestionar, eh, el conocimiento con la vibración y como cualquier desarrollo creativo te ayuda a variar esa vibración, me parece indispensable, que es en donde estamos nosotros, ¿no? Conectándonos con el conocimiento
de cómo variar nuestra propia vibración, cómo variar nuestra frecuencia, nuestra energía, ¿no? Entonces, desde ahí me parece básico entrar en este siglo XXI, en la década de los 20, de lleno. Empiezas por un cuenco, empiezas por algo muy pequeñito, luego te ponen música binaural que te llega por un lado de una manera y te llega por el lado de otra y genera en ti una conexión neuronal diferente. O sea, ser emprendedor, y en aquí contigo es básico entenderlo así, ser tu propio emprendedor a nivel existencial. ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué ejercitas en tu cuerpo físico? ¿Qué estás comiendo? ¿No? Y eso te conecta ya directamente con una grandiosidad que va más allá de ti, con una espiritualidad a nivel energético. Entonces, entender que somos energía y que esa energía está en continuo movimiento como una vibración, me parece hoy en día básico. Parece como muy técnico y parece como muy metafísico, que lo es, pero lo puedes llevar a la práctica constantemente. Ponemos un montón de ejemplos en donde, como te decía antes, un cabreo no vibra igual que hacer el amor, o que reírte con los amigos, o que estar disfrutando de una contemplación en el atardecer. Entonces tú eliges qué cosas te metes en el día, ¿no? Y esa parte de emprendiduría, de tu desarrollo existencial o personal, me parece básico. Que luego ya lo pones en alza y le metes horas y generas un cauce para poder compartir eso con el mundo y volverte emprendedor, pues mira, mejor. Desde aquí recuerdo esa parte del Ikigai que te dice, sé bueno en lo que haces, que te guste, que le venga bien al mundo y que te paguen por ello. Si cumples esos 4 requisitos, al final, si eres emprendedor, si estás emprendiendo con algo que no te gusta, en algún momento algo te va a chirriarte o algo te va a rechinar, ¿no? O si eres emprendedor y no te están pagando, pues es que tendrás que cambiar de eso que estás haciendo. Al final, esas 4 patas me parecen básicas a nivel no solo emprendiduría existencial vital de tu vida, sino si quieres vivir de ello, ¿no? Que se cumplan esos 4 requisitos. Oye, me ha gustado esto que has comentado de la vibración, ¿no? Hay una parte esotérica, pero luego hay una parte de sentido común, ¿no? Normalmente, y si nos vamos al mundo de los emprendedores, cuando tú te conectas con esa parte, cuando tú vibras en un estado energético, o estás en un estado energético alto, ¿no? Al final, normalmente lo que sueles atraer son unas cosas muy diferentes a cuando estás en un estado energético bajo, ¿no? Cuando estás vibrando bajo. Háblanos un Totalmente, poco más de esto de la totalmente. vibración. Mira, contextualicémoslo en un punto en el que puede sonar esotérico porque la historia nos pesa, ¿no? Igual que tu mochila, pues la historia nos pesa. Pero en el momento en el que entramos en el siglo XX y a la segunda mitad del siglo XX, y hay grandes conocedores de la ciencia empírica, premio Nobel, o sea, gente que de repente ha sido ilustre, ha sido genio, ha generado una genialidad con respecto al estudio de algo X. Que habría que hacer un paréntesis aquí y decir, muchos premios Nobel hay, vale, pero muchísimos más hay en el doctorado que hicieron y que se quedó en el cajón de su casa porque no tuvieron dinero para desarrollarlo. Entonces, si destapáramos esos cajones, encontraríamos un montón de gente que ha investigado un montón de cosas que no interesan a ciertas partes del sistema. Pero entrando en la vibración de estas personas que han sido científicos de reconocido prestigio, puedo decir un montón de nombres, pero me voy a quedar corto. Pero esta gente que tenía una visión muy conservadora de lo que era el cerebro, de lo que era el universo, de lo que era el desarrollo personal, se han ido dando cuenta que la meditación afecta a tu estado, que la respiración afecta a tu estado, que entender que somos energía más allá del cuerpo físico y que esa energía está en movimiento, ya no lo dice la física cuántica y lo dice un montón de estudios científicos que estudian la parte empírica. Entonces, claro, muchas de estas líneas están conectadas con la historia, que como decía antes pesa, que están más conectadas con la línea esotérica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es que da la casualidad que ahora mismo vivimos en un momento en donde la espiritualidad y la ciencia, aunque no pueden entremezclarse, no sé si en algún momento lo harán, pero todavía no lo pueden hacer, pero sí pueden tocarse. Entonces hay un montón de estudios científicamente probados y otro montón que no están científicamente todavía probados o que están en esos cajones que nos generan
un conocimiento de nuestra propia existencia como energía que está en continuo movimiento y que se mide en frecuencia. Y tú puedes medir la frecuencia, tú puedes crear tu propio termómetro emocional, pero tú también puedes crear tu propio termómetro vibracional. Es decir, ¿cómo estoy vibrando yo ahora? ¿Que necesito una máquina? Pues a lo mejor no necesitas una máquina. Mira, el mapa de la conciencia, citando algunos de mis referentes, ¿no? El mapa de la conciencia del Dr. Hawkins es un mapa que está calibrando todas las emociones que sentimos a nivel vital en el día a día y las calibra interrelacionándolas con un montón de conceptos. Simplemente ya tomando conciencia de qué emociones has sentido y qué estabas haciendo cuando sentías esa emoción. ¿Qué dejaste de hacer porque sentiste esa emoción? ¿Qué hiciste después? Si ya eres consciente de todo ese mapa, ¿qué puedes hacer? Cuando siento esta emoción, porque he discutido con no sé quién y he recibido esta llamada, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir trabajando? No, espérate. Puedo darme un paseo en el parque porque esto me va a conectar con la naturaleza, me va a conectar con un cambio en mi química. Cuando tú eres consciente de que tú puedes cambiar tu emoción, eres consciente de que tú puedes cambiar tu emoción desde el pensamiento. Entonces, la ciencia nos dice, la neurociencia, que eso es otra patata que podríamos hablar. Llevamos 10 años en pañales todavía conectándonos con la neuroquímica, con la neurociencia, con la neurodidáctica. ¿Cómo podemos crear herramientas para cambiar nuestra química? ¿Cómo creas una autoobservación de tu química en relación con esa emoción que te ha hecho sentir ese cabreo? Tu química tiene unos neurotransmisores y están gestionándose. Si no eres consciente de ello, pues se están gestionando solos. Si tú eres consciente de ello, puedes regularlo y puedes hacer una acción, una actividad. Lo puedes cambiar con el pensamiento, pero cambiar un pensamiento con otro pensamiento, si no estás muy ducho en esto, si no estás como muy práctico en esto, es difícil. Pero si te das cuenta que hacer risoterapia, o levantarte y moverte, o bajar, darte un paseo en el parque, puede cambiar tu química, puede cambiar tu emoción, simplemente porque vas a pensar otras cosas, vas a dejar de estar en el ofuscamiento de tu cabreo. Estoy hablando del cabreo, pero podríamos hacerlo con cualquier emoción. Entonces, tú imagínate qué conocimiento más maravilloso entenderse. Nosotros lo llamamos como artesano. Artesano desde un concepto no de hacer cestas de mimbre, que con mucho cariño para los cesteros, pero artesano desde el hecho en el que tú puedes canalizar una emoción, tú puedes expresar algo, un pensamiento, observarlo para sanarte en un momento en donde estuvieras más bloqueado emocionalmente. Porque muchas de esas emociones de las que hablamos, que nos dice el mapa de la conciencia, todas las emociones que están calibrando muy bajo, es que están vibrando muy bajo. Es decir, la sinapsis que tienes en tus conexiones, en tu conexión de ya no solo el cerebro, sino a nivel de tu corazón, o la investigación que está haciendo ahora maravillosa Nazaret Castellano, que es una científica que está a nivel mundial, pero bueno, sobre todo porque es española, la cito, conectando eso con mente, corazón y los intestinos, ¿no? El estómago, toda esa parte en donde esa parte que estamos comiendo también genera vibración y también genera ondas. Tú imagínate, tú, a nivel usuario, cualquier persona puede entender que puede conectar lo que piensa con lo que siente y puede cambiar desde lo que piensa lo que siente, pero es que desde lo que sientes puedes cambiar lo que haces, porque está directamente relacionado. Entonces, pensamiento, nos dice una parte de la mecánica cuántica, de la física cuántica, nos habla de el pensamiento puede cambiar tu sentimiento puede cambiar tu acción. Y tu acción, si tú te opones como observador, puede cambiar tu realidad, simplemente porque te sales de ti mismo, te observas, ¿no? En esta casa que hay muchos cuadros de muchos amigos y hay un pintor que se llama José Manuel Ramos Toro y nos pinta ojos, ¿no? Los ojos como referencia de autoobservación. Si nosotros somos capaces de autoobservar nuestros pensamientos y autoobservar nuestras emociones y autoobservar nuestras acciones, al final puedes estar creando tu realidad. Y esto te viene bien a nivel personal y te viene bien a nivel negocio, a nivel emprendiduría. ¿Cuáles son las ramas en que tu producto no está funcionando? ¿Cuáles son quién no te está funcionando el copy, no te está funcionando la estructura de embudo? Yo qué sé, X, ¿no? Y eso te lo da la autoobservación. Oye, ¿y cómo se puede elevar? ¿Cómo se puede elevar? ¿Cómo puedo elevar mi vibración ahora mismo? Bueno, mira, citando un poco lo que hacemos en Musílabos y lo que hacemos en esta investigación en la que llevamos más de 10 años, nosotros hemos creado prácticas de... O sea, creamos
herramientas, como una parte muy pequeñita, que se pueden conformar en métodos y que pueden formar un ecosistema, como hablamos, a nivel incluso profesional de tu negocio. Pero sin ir a lo grande y quedándonos en lo pequeño, podemos llevar prácticas de bolsillo. ¿Qué son esas prácticas de bolsillo? ¿O qué podemos entender como prácticas de bolsillo? Pues mira, ya he citado alguna de ellas, pero la risoterapia. Si tú estás en tu casa y te desinhibes y tú empiezas con... y empiezas a hacer conmigo esto, te digo que en un minuto los dos estamos riéndonos. Igual este podcast no es para eso, o sí, vete tú a saber. Pero un ejercicio tan sencillo como fomentar en ti que tu diafragma se mueva, que la respiración en ti genere un cambio en tu estado, acabas riéndote. Eso es una ciencia comprobada, constatada y mundialmente conocida. Hay tremendos risoterapeutas. De hecho, una de las risoterapeutas que introdujo la risoterapia en Portugal es mi cuñada, que estoy enamorado de aquellos recuerdos en donde yo iba a sus talleres y decía, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué hago aquí, no? Cuando tú consigues que esas voces internas no te limiten, al final lo estás haciendo directamente, estás cambiando esa química. Pero igual que te digo la risoterapia, te hablo de la respiración. ¿Has parado a contar las respiraciones que haces? ¿Has parado a hacer un ejercicio de respiración relajante que te conecte con este presente, ¿no? O mira, una cosa muy sencilla que le encanta mucho bueno, nos encanta aquí mucho en esta casa. Ahora mismo no tengo un lápiz. Pero si tú tienes un momento de cabreo con tu hijo, con tu marido o con quien sea, estoy soltando así varias por soltar, sin pensar mucho. Pero son como nuestras prácticas de bolsillo que tú puedes tener porque todo el mundo tiene un boli. Si tú estás con un boli, con un lápiz, durante, yo qué sé, te puedo decir 30 segundos, un minuto y medio. Si estás así... Mordiéndolo, ¿no? ¿Estás mordiendo para que esté Lo escuchando pones, solo? eso Muerdes es, el lo pones lápiz, al final y procuras que se te vean los dientes. Que Ajé. esté generando en ti un cambio. Esta estructura donde más músculos tenemos en nuestro cuerpo es en la cara. Esto no lo sé por la práctica, lo sé por el trombón, por mi instrumento. Si tú estás así durante 30 segundos, la estructura de tu cara va a cambiar y va a fomentar un cambio en tu química. Esa química va a generar una serie de neurotransmisores que van a estar conectadas con las hormonas de la felicidad y va a cambiar tu estado. Pruébalo en diferentes momentos de tu día y dime que te escriban, oye, he hecho lo del lápiz y me ha cambiado. Bueno, claro, es que esto te va a cambiar tu vida. ¿Vas a ser feliz con tu vida, toda tu vida con esto? No, estamos hablando de una práctica concreta, de un momento concreto en donde estás viviendo un bajón, una emoción muy densa. Entonces, igual que tenemos este tipo de prácticas, existen otras que pueden ser más sofisticadas. O sea, yo tengo un estudio, estamos en el laboratorio, he creado una cosa que he llamado Vibracionteca y suelo estar en el canal de Twitch creando vibraciones asociadas a descansos. Es decir, yo voy componiendo música testada en donde, pues depende, hoy estoy trabajando un chakra en concreto, o estoy trabajando la tranquilidad, o estoy trabajando una emoción concreta X, ¿no? Y voy generando diferentes descansos. Sé que la neurociencia me dice que en 90 minutos he de descansar, como muy tarde, entonces voy generando descansos. Puedo generar un descanso a los 25 minutos, o a los 35 o a los 90. Y cuando genero ese descanso, puedo hacer en un momento dado un cambio en mi química más drástico. De repente, no sé si se escucha esto. Sí. Pues imagínate que en un momento dado tú estás estudiando, estás conectado con el estudio, haciendo facturas, rellenando vete tú a saber. ¿Y qué haces? Te paras en un temporizador y te pones a bailar. Bueno. Y eso puedes decir, no, pero yo no tengo tiempo para bailar, porque es que no tengo tiempo porque necesito entregar. Bueno, si no te estoy hablando de que te pongas a bailar y te tomes unas copas y pierdas el sentido. No, te estoy hablando de para fomentar la concentración, la atención plena. Si tú haces descansos muy concretos y haces un descanso de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y además eres coherente.
a ver, si a ti te gusta la fiesta y te pones a bailar y al final acabas toda la mañana bailando, pues no estás siendo consciente de Si te la has tomado responsabilidad que tienes, ¿no? 3 gin tonics. Claro, o sea, no hablo de eso, hablo de un cambio en tu química con las herramientas que tenemos básicas. Entonces, Qué imagínate bueno. hasta qué punto eso va a hacer que tengas una percepción de ti diferente, porque la propia práctica te va a conectar con, wow, oye, pues es que al final optimizas tiempo, resultados, consigues un desarrollo mucho más profundo. Entonces, yo Qué lo vivo bueno. cada día, entonces, lo digo desde esta experiencia. Buenísimo, Roberto. Oye, cuéntame más, ¿qué es Musilabus? O sea, ¿cómo llegáis a crear Musilabus con tu pareja y qué es lo que haces exactamente? A ver, Musilabus nace en el momento en el que yo tengo un mini colapso en una gira mundial con un artista muy famoso, de cuyo nombre no hace falta que... No, bueno, sí, no pasaría nada, era Joaquín Cortés, pero por no asociarlo a algo negativo. Y Vale. estaba girando en Georgia, Azerbaiyán, Venezuela, Perú, yo qué sé, por todo el mundo. Y da la casualidad que en un momento dado me toca estar con el ministro de Asuntos Exteriores de un país que estaba en guerra con el país de al lado, cenando en una cena copiosa donde el artista estaba cobrando $250.000. Que lo digo así bien grande porque no lo cobraba yo y si lo hubiera cobrado yo pues también lo diría. Pero bueno, me costaba entender que hubiera ese dinero y que luego hubiera la pobreza que había. Coincidió que me tocó ir a hacer en ese verano un concierto, el concierto mejor pagado en mi vida ha sido en el país más pobre en el que he estado, en Angola, con la empresa Diamond. Bueno, es meramente circunstancial la empresa. Y así sucesivamente tuve diferentes momentos de colapso, de decir, pero ¿qué es esto en mi vida? ¿No? Tengo la suerte de ser agraciado y estoy agradecido de estar en estos momentos, qué despropósito, ¿no? Y ese verano me puse a hacer un máster de creación de metodologías porque me estaba encontrando en ese colapso de no saber qué hacer con mi vida. Entonces, y asociaba eso a un descontento con la educación, a un descontento con el conservatorio, con ciertos estudios. Entonces me puse a crear en ese máster mis propios métodos. Y hice cosas como muy revolucionarias, lo que para mí eran muy revolucionarias, porque entonces ni se había destapado la inteligencia emocional en las universidades, ni la neurociencia. O sea, era todo como muy nuevo, ¿no? Estamos hablando como de 2009, 2010, sí, 2009. Entonces, en ese punto me pongo a crear métodos. Y claro, una frase que define ese momento es una frase que puse en mi pueblo. Yo, claro, y pues llegaba a mi pueblo, a Salamanca, y vamos a tomar unas cañas, vamos a no sé qué. Y yo estaba en un momento de, no, yo quiero mi laboratorio. Y puse al lado de la chimenea, entra si quieres, pero no me pidas que salga. Entonces, claro, era una nave de instrumentos musicales, de creatividad. Y me tiré pues mucho tiempo investigando en diferentes maneras de aprendizaje, en diferentes maneras de enfrentarme a mi zona de confort, a mis miedos. Y ahí se fue conformando una especie de práctica activa, creativa, reflexiva, de desarrollo personal. Y empecé a unirlo con la interpretación, con la desinhibición. Raquel es actriz y entonces eso nos daba una pauta para unir la música y la pintura entró muy rápido, el movimiento. Al final estábamos creando eso, un movimiento en donde lo más referente que hicimos en aquel momento se llamaba Conspiración Positiva, que era un encuentro altruista de personas en donde íbamos a compartir. Yo iba guiando la música, que no se desparramara la historia, pero todo el mundo podía vivir diferentes pétalos artísticos, podías escribir, podías pintar, podías habitar diferentes de esas propuestas creativas, simplemente como una conexión con la creatividad, con tu juego, con tu niño interior. Y claro, eso se fue conformando en una cosa muy grande porque empezamos a hacer trabajos para colegios, para instituciones, conectamos con Erasmus y hacíamos programas en Europa para formación de formadores, para darles herramientas creativas al servicio de un desarrollo personal. O sea, eso fue creciendo a un nivel hasta en 2015, 2016, con unos amigos me ayudaron a entender que... Y yo estaba en un momento así como muy de disolución del ego y no quería crear una empresa. Yo estaba en esa parte de no querer crear una empresa. Yo no quería ser multimillonario. Estaba mal entendiendo el concepto de abundancia y el concepto de
de mente y de ego, y eso lo malinterpreté. Entonces constituí una fundación. O sea, no quería crear una empresa y constituí una fundación, que me costó, o nos costó 1 año y medio para que el ministerio entendiera lo que estábamos haciendo, que Ya. tratábamos de elevar el nivel educacional, cultural y de conciencia de la sociedad mediante nuestros métodos. Bueno, pues la constituimos y estuvimos trabajando y generando programas. Yo generaba mi trabajo en la música, pero también la fundación iba creciendo haciendo programas súper sofisticados. Entonces, claro, imagínate, eso fue entrando en mi vida y quedando en mi vida. Sigo haciendo cosas convencionales, sigo trabajando digo, a nivel musical, girando con algún artista. Ahora he acabado una gira con Miguel Poveda. Estoy en conexión con el teatro musical, estoy en el musical Chicago. O sea, sigo haciendo mis pinitos en la música, pero con un foco muy claro de asociar la vibración a la música, asociar la música a la vibración y creando herramientas al servicio de un bienestar, para que cualquier persona, más allá de músico y de artista, sea consciente que puede crear sus propias herramientas para poder estar en paz, en tranquilidad consigo mismo y encontrar una mejor versión de mí, o sea, de sí mismo, para no quedarse estancado, ¿no? Para no quedarse en una emoción concreta. Vale, entonces, ¿cómo definirías lo que hacéis en Musílabus en una frase? Eh, es muy buena pregunta, ¿eh? Estoy ahora mismo en ese proceso. Hoy concretamente, cuando acabe contigo, estoy bajando a la tierra el cielo, por decirlo de alguna manera. Estoy como intentando acercar a la práctica de cualquier persona lo que nosotros hacemos. Y no lo tengo todavía. Y si igual tú me puedes ayudar. Porque después de muchos años, la cercanía con una persona y la práctica me ayudan a que lo entienda. Claro. Pero el eslogan perfecto es muy difícil, porque el eslogan que incluya que yo te pueda convencer o que tú te puedas convencer a ti mismo de lo que yo estoy viviendo, ese concepto no existe como algo perfecto. Entonces, sí que puedo inventarme 10 frases ahora y te voy a decir una de ellas. Y seguramente que cada vez que la repitiera la iba a cambiar. Entonces, ayudamos a elevar el nivel de vibración mediante herramientas prácticas para tu día a día, Vale, ponme un herramientas ejemplo. creativas. Ponme un ejemplo de, o sea, eh, sí, ponme un ejemplo, va. Si no tienes un termostato o un termómetro emocional, creamos un termómetro para que te observes a nivel creativo qué tipo de acciones haces que no te están viniendo bien. Es decir, te ayudamos a crear una observación de tus emociones y generar una herramienta, crear una práctica que hablamos antes de bolsillo, que te venga bien y que tú mismo seas capaz de regularla. Se ¿Y vuelve esto, y termostato. esto como que es un servicio individualizado o es algo que se compra y está enlatado? ¿Cómo funciona este tipo Pues de...? mira, hemos tenido todos los servicios hasta que los hemos parado porque ahora estamos en un lanzamiento para un acompañamiento. Hemos estudiado y estamos entendiendo cómo está ahora mismo el mercado, cómo está la demanda, cómo está la gente que necesita este tipo de herramientas y donde vamos a poner el foco en la vibración para que tú eleves tu vibración es en un acompañamiento. Es decir, ahora nosotros vivimos en la Cualdea de Valdepiélagos, en un sitio paradisíaco, y aquí estamos conectados con la naturaleza y estamos conectados con el espacio, que nos parece importante. Y sobre todo con la nave de Musílabus, que es una casa repleta de herramientas. Entonces tú vienes a personal, un proceso personal muy importante, ¿Vale? y vives una experiencia inmersiva práctica aquí con nosotros ¿Vale? con Raquel y conmigo, pero también con Leo y con los vecinos porque hay un centro de yoga, hay un centro de terapia, hay como varias propuestas, ¿no? Pero tú vienes a esta casa a vivir esa experiencia. ¿Vale? 2 o 3 días, dependiendo de varias circunstancias. Y luego entramos en un proceso de acompañamiento online. Es decir, empezamos por lo físico, vives la experiencia, la integras y ahora te lo llevas a tu casa, a tu día a día y durante X meses estás en un proceso de acompañamiento, en donde tienes conexión con nosotros en reuniones
así, de tú a tú, en reuniones grupales, en donde pones en la comunidad lo que tú creas, lo pones en común, y luego con sesiones grabadas que te ayudan a integrar o a crear tus propias herramientas. Y luego se acaba el proceso con otro encuentro presencial en donde te conectas directamente con una puesta en común de aquellas herramientas que te parecieron guays, que luego aplicaste, le pones una reflexión y las integras en tu día a día. Entonces, esa es la propuesta en donde estamos ahora, que vamos a hacer un lanzamiento muy breve, dentro de 2 o 3 semanas. Y por eso te digo, todos los procesos los hemos parado, todos los productos los hemos parado, todo lo que ofrecemos, entre comillas, lo hemos parado, porque ahora yo me voy a hacer una masterclass de inteligencia emocional. Hay como diferentes cosas que hacemos externas, pero lo que nosotros lanzamos es este acompañamiento consciente, presencial y online. Vale, entonces cuando esto salga ya habrá salido, porque has dicho que es dentro de 2 o 3 semanas y el podcast, este capítulo concreto se emitirá más adelante. Eh, yo quiero saber, ¿qué más me puedes contar de este proceso personal? ¿Cuánto dura el proceso en global? Bueno, mira, como hemos estado en un proceso de estudio en los últimos meses, empezó como una idea de 12 semanas y nos dimos cuenta rápido que es un proceso más largo de 6 meses. Vale. Y va a estar, dependiendo de la inversión que tú recibas en ti mismo, el acompañamiento va a ser de 6 meses a un año. Vale. Entonces, esa propuesta práctica va a depender mucho de la integración de tus herramientas, de tu propio proceso y de cómo tú vayas aceptando esa nueva versión de ti, porque estamos generando un acompañamiento en donde tú vas a ir cambiando hacia una línea, hacia un foco que tú mismo vas decidiendo, porque tú eres el que a través de estas herramientas empiezas a observar lo que piensas y empiezas a darte cuenta que hay cosas que piensas que son limitantes y otras que son potenciadoras. Entonces estás eligiendo una mejor versión de ti, porque estás eligiendo una mejor versión de ti con respecto a lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Entonces, en función de esa integración, de la necesidad que tú puedas tener, va a oscilar entre esos 6 meses y un año ese acompañamiento. Vale, ¿y cuál es el precio de este proceso de acompañamiento? Es muy buena pregunta y como te he dicho que estamos en ese proceso de investigación, si tuvieras algún tipo de interés, es muy fácil entrar en contacto con nosotros, Vale, pinchar en el enlace de Musyllabus y vale. conectarte con una sesión, porque es importante entender que estos procesos no tiene por qué ser para todo el mundo. Es decir, si tú tienes una reacción de separarte porque no quieres conectarte con tus emociones, yo voy a ser el primero que te voy a decir, no puedo ayudarte. Si tú me dices que no has cogido nunca ninguna propuesta artística o creativa para poder ser en tu vida y no tienes miedo a hacerlo, pues puedo aceptar que eso sea un condicionante. Pero si me dices que no quieres saber nada de las emociones y no quieres saber nada de la creatividad, yo soy el primero que te puedo ayudar. Entonces, no va a ser para ti. Es Claro. una cuestión en donde tenemos que conectarnos o sea, en una sesión y estudiamos directamente los dos. Yo te cuento mi propuesta, tú me cuentas la tuya y los dos vemos si podemos aceptar. Yo que te puedo acompañar y tú que estás dispuesto a hacer ese camino, ¿no? A caminar en esa línea. Entonces, si hay algún tipo de interés, Musyllabus, entras ahí y ahí te conectas directamente con lo que estamos haciendo, que ya te digo que agendamos sesiones cada día y estamos en conexión directa. Genial, pues dejaré por aquí abajo también en la descripción el link a la web, a musilabus.com, para aquellas personas que estén interesadas. Y oye, Estupendo. Roberto, te quería pedir, ¿podríamos hacer algo ahora en directo, aprovechando que estás aquí? Sí, claro, para mí es ya te decía al principio que la improvisación es una herramienta que me da chute, entonces podemos crear algo. Ya de repente, habiendo lanzado lo que hemos lanzado antes, igual nos vamos con esa energía, ¿no? Venga, va.
Escucha el podcast de David Alonso. Ole, tío, lo voy a poner. Lo voy a poner de banda sonora, lo voy a poner de banda sonora. No, 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 te hago uno, que esto ha sido muy improvisado. No, no. Dejemos Oye, esto así. si me haces uno, yo lo pongo, yo lo cambio, yo cambio la Ah, que tengo. encantado, encantado. O Una sea, maravilla. te digo que no porque soy muy exigente. Y además, si lo escucho esto, diría, oye, habría hecho esto aquí, yo habría hecho esto aquí. No, no, no. Esto es una improvisación porque soy muy atrevido y salgo de mi zona de confort rápido, me pongo a cantar y me pongo a tocar y, uf, y está hecho desde el amor y con mucho agradecimiento por estar aquí, porque me invites y, oye, pues yo me pongo a improvisar aquí, pero sí, sí, bueno, Genial. como Bueno, te de todas digo, desde mi maneras, visión. yo no creo que tengas zona de confort. Sí, 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 todos la tenemos. Bueno, todos la tenemos, no lo sé. Yo en el momento en el que encuentro un pasito más, lo doy. Ya te decía antes que esa parte de punta de flecha me encanta y me la voy encontrando casi cada instante, ¿no? O sea, estoy en un proceso de aprendizaje y de constante evolución y autoobservación y eso me encanta porque es una gasolina, es un motor ahí, o sea, es como aceite del motor, me ayuda. Qué Entonces, bueno. totalmente, me la encuentro cada instante, ya te digo. Bueno, yo quería, si estás escuchando el podcast simplemente en Spotify sin verlo, yo te recomiendo que lo veas en Spotify, que va a estar el vídeo grabado. Quiero que veas sobre todo esta parte que acaba de hacer Roberto en directo con los instrumentos y con todo, que ha sido brutal, o que lo vayas a ver a YouTube, porque merece mucho la pena el ver esta parte. Roberto. Yo no sé el resto de la gente, pero yo realmente este podcast lo creé para mí, para conocer gente interesante que me aportara y yo crezco mucho a nivel personal y profesional con cada entrevista. Yo personalmente, mi nivel vibratorio ahora mismo es mucho más elevado que cuando empecé, así que yo no sé lo que puede ser este viaje que has preparado de 6 meses. Voy a escribirte por la web para que me cuentes más, Qué guay, porque qué esto guay. mola. Gracias, David. Pues la verdad es que mira, este es un muy bonito ejemplo que cuentas, ¿no? Eso sí que es una manera de conectarte con tu esencia, con que tus pensamientos estén alineados, con sentirte emocionalmente y con hacer algo que te conecta, crear un podcast y desde ahí entrar en conexión con un montón de gente que te va a enriquecer y que te va a potenciar. Eso es para mí, un ejemplo perfecto de cómo es una práctica de bolsillo, es escuchar un podcast mientras das un paseo, se puede convertir en una práctica de bolsillón muy grande y crear tú tu propio podcast y enchufarte ahí con personas que te ponen a vibrar en un estado, como tú dices, en una mejor versión de ti mismo, ¿no? Y te has puesto a vibrar seguramente que mucho más elevado y entendiendo elevado desde un punto de vista en el que la propia vibración nos lo está diciendo, ¿no? Cuando estamos en una emoción muy densa, la onda y la curva de la onda es muy ancha y cuando estás en una emoción que te está conectando con el amor, la vibración tiene muchos picos y eso se explica muy fácilmente. Es decir, cuando la onda empieza aquí y acaba aquí, tienes dos opciones y así sucesivamente. Pero cuando la onda acaba aquí y aquí hay otra, tienes muchas opciones. Entonces, ante cualquier problema, cuanto más elevado vibres, cuanto más estés conectado con esa vibración, más opciones tienes. Más posibilidades tienes de solucionar ese problema. Entonces, asociamos esta onda elevada, de vibración elevada, a simplemente a tener una capacidad más creativa, más divergente, como te digo, más soluciones ante cualquier circunstancia. Genial, Roberto. Pues muchísimas gracias. Pondré por aquí abajo musilabus.com, la web y algún sitio más donde puedan encontrarte la gente que quiera saber más sobre ti, sobre vosotros, el proyecto. Bueno, estamos hablando del producto que estamos hablando, citando, tenemos una cuenta en Instagram que está creciendo porque está teniendo muy buena aceptación que se llama Viaje Vibracional Artesano. Yo te lo envío para que lo tengas ahí, ¿Vale? porque en realidad es, volviendo a lo de antes, es un viaje, es una experiencia, es un viaje y es vibración, es un viaje vibracional y es artesano volviendo a eso, que nosotros podemos ser nuestros propios artesanos. Así que en Instagram puedes bichear ahí Viaje Vibracional Artesano y encontrar un montón de lo que llamamos nosotros gotas, ¿no? Gotas mentales que te ayudan a vivir este camino de la vida. Genial, pues ahora mismo voy para allí a seguir esa cuenta, la pondré por aquí abajo también para aquella gente que esté interesada y
Muchísimas gracias, Roberto. No, ha sido un placer estar aquí contigo hoy. Muchas gracias a ti, David, otra vez por invitarme y nada, a seguir disfrutando de este maravilloso podcast. Un abrazo, tío. Chao. Chao. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? No olvides valorar bien este podcast, suscribirte si te ha gustado para no perderte ningún episodio y compartirlo con aquellas personas emprendedoras a las que sientas que les vendría bien escucharlo. El karma te lo devolverá. Un abrazo.